¿Cómo están? Yo soy el doctor José Aguilar, soy médico cirujano, especialista en inmunología y reumatología, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, jefe del laboratorio de inmunología. Ese está en el Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias y jefe del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Vamos a hablar esta clase sobre tolerancia y autoinmunidad. Ustedes saben que el sistema inmune nos sirve para la defensa contra infecciones y contra cáncer. Esas son sus tareas fundamentales. Sin embargo, el sistema inmune tiene una peculiaridad: reconoce elementos extraños y los ataca, pero también tiene la capacidad de reconocer los elementos propios de mi estructura y no atacarme. Eso es lo que se llama los mecanismos de homeostasis, la regulación del sistema inmune. Entonces existen mecanismos muy importantes de regulación que generan tolerancia contra las estructuras propias y más bien generan ataque contra las estructuras que no son propias. Entonces, esa es la capacidad de tolerancia, de regular al sistema inmune, es un mecanismo muy importante para que el sistema funcione en su normalidad. ¿Qué cosa es entonces la enfermedad autoinmune? La enfermedad autoinmune es una pérdida de la tolerancia. De pronto el sistema inmune comienza a atacar a estructuras propias. Como decíamos, el sistema inmune nos sirve para la defensa contra los microorganismos, contra los gérmenes, contra los patógenos que están constantemente infectándonos. Todo el tiempo está habiendo gérmenes, virus, bacterias, hongos que están ingresando en nuestro medio interno. Nuestro sistema inmune los detecta y los elimina. Esa es la tarea del sistema inmune. En una enfermedad autoinmune, el sistema inmune, en vez de estar atacando los microorganismos que nos están infectando, está atacando estructuras propias del cuerpo. En otras palabras, mi sistema inmune me está atacando a mí mismo. Yo me estoy atacando a mí mismo. La gran pregunta es ¿por qué se produce eso? Entonces, la enfermedad autoinmune es la condición en la cual el sistema inmune ataca las estructuras propias del huésped. El paciente se ataca a sí mismo. La gran pregunta es ¿por qué mi sistema inmune de pronto en un momento determinado desconoce las estructuras propias y las comienza a atacar como si fuera un elemento extraño? Esa pregunta lamentablemente no la conocemos. El sistema inmune tiene mecanismos de barrera epitelial, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, que ustedes probablemente ya revisaron en clases anteriores. El sistema de autoinmunidad, la enfermedad de autoinmunidad, es básicamente una falla de la inmunidad adaptativa. Participa importantemente en los mecanismos de inmunidad innata también. Sin embargo, lo fundamental es la falla en la inmunidad adaptativa, que es lo que comanda el ataque del sistema inmune. ¿Okay? Y la inmunidad adaptativa tiene más o menos estos pasos que ustedes están viendo en esta lámina. Los patógenos están en el medio extraño, en medio externo, ¿no? Y nosotros estamos separados totalmente a través de una barrera epitelial, que diferentes estructuras del organismo tienen anatomías diferentes y por lo tanto las barreras epiteliales son diversas. Pero siempre hay una barrera que separa medio externo y medio interno. Los patógenos siempre están viviendo en el medio externo. Dentro de nuestro medio interno no hay patógenos. ¿Ok? Entonces, sea esta la barrera piel, la barrera digestiva, la barrera urinaria, respiratoria, cualquiera, hay una barrera epitelial donde los microorganismos están en el medio externo y nosotros estamos viviendo estériles en nuestro medio interno. El patógeno, cuando quiere producir enfermedad, tiene que atravesar una barrera epitelial, sea piel, sea respiratorio, sea digestivo, etc. Tiene que atravesar una barrera epitelial y al atravesar esta barrera epitelial se va a producir el encuentro con las primeras células de defensa del sistema inmune, que son las células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos van a capturar el patógeno, lo van a procesar y lo van a transportar hacia el ganglio linfático regional. Probablemente ustedes ya lo han visto en clases anteriores. Y esta célula presentadora de antígenos que ha procesado el antígeno lo ha roto, ha seleccionado péptidos, solamente péptidos dentro de su estructura y ha colocado un péptido que va entre 11 a 30 minutos de secuencia en la hendidura del MHC clase 2 para poder presentárselo ya en el ganglio linfático al TCR, al receptor de célula T del linfocito TCE4. Y el linfocito TCE4 empieza sus funciones en este momento. Primera función, discriminar si lo que le están presentando es propio de mi organismo, por lo tanto no ataca, o si es extraño y por lo tanto debe atacar. ¿Ok? Ahí es el punto donde se produce la falla. Primero, que la célula presentadora de antígeno le presente un contexto de estimulación al linfocito T, y segundo, que el linfocito T reconoce un elemento que es propio como si fuera extraño y lo empieza a atacar. ¿Ok? Y va a producir el ataque a través de cualquiera de los brazos efectores de la respuesta inmune. ¿Ok? Ahora,
Toda enfermedad autoinmune se produce por proliferación clonal, por amplificación clonal, o sea, expansión clonal del linfocito T y del linfocito B, que son las únicas dos células del cuerpo que tienen la capacidad de hacer expansión clonal. ¿Ok? Entonces, el linfocito T, cuando reconoce un péptido extraño, o un propio que ha sido reconocido como extraño, va a comenzar a atacar al elemento. ¿Ok? Y para eso va a entrar en expansión clonal, o sea, de una célula van a salir dos, de dos salen cuatro, cuatro salen 16, etcétera, etcétera. O sea, esa es la expansión clonal. Igual, cuando el linfocito T decide que el ataque debe ser a través de células B, va a activar las células B y las células B van a entrar en expansión clonal y van a producir nuevamente el mismo proceso. Por eso es que parte del tratamiento de la enfermedad autoinmune es darle inmunosupresores, sustancias que bloquean la replicación del linfocito T y B. ¿Ok? Ahora, ese linfocito T, cuando se activa, entra en replicación clonal, va a tener diferentes tipos de derivaciones que ustedes también la han visto, probablemente. Va a poder ser una derivación TH1, TH2, TH17, TH9, TH22, etc. Pero para cada patología va a tener algún tipo de derivación. Vamos a ver dos ejemplos nada más para que tengan la idea. El linfocito T, por ejemplo, se va a activar hacia una derivación TH1 en una enfermedad autoinmune muy conocida que es la arteritis reumatoidea. Entonces va a producir esta derivación TH1 que va a producir gran cantidad de interferón gamma, como ustedes saben, y la principal función del interferón gamma, ¿cuál es? La de estimular al macrófago, ¿sí? Para poder destruir a los gérmenes intracelulares, micobacterias, brucelas, etcétera, que están viviendo dentro del macrófago. Entonces, el linfocito T va a producir interferón gamma que va a activar al macrófago, pero ojo, se produce una reverberación de este mecanismo. El sistema inmune ataca hasta la destrucción. El problema es que el sistema ha reconocido un epítope propio como extraño y por lo tanto ha montado la respuesta de ataque hasta la destrucción. Pero como el epítope es propio, el organismo lo vuelve a colocar. Y el sistema inmune lo vuelve a encontrar, lo vuelve a atacar, el organismo lo vuelve a colocar, lo vuelve a atacar, reverbera todo el sistema y es por eso que origina un proceso de ataque persistente sobre el tejido, originando la destrucción y potencialmente la muerte del huésped, ¿no? Entonces es el caso de arteritis reumatoidea, donde se va a activar la activación del macrófago y el macrófago sobreactivado por este mecanismo va a comenzar a producir gran cantidad de sus metabolitos. ¿Cuáles son los metabolitos del macrófago? Principalmente enzimas proteolíticas, metaloproteasas, radicables libres de oxígeno, nitrógeno y citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 8. Estas sustancias, todas ellas, enzimas proteolíticas, metaloproteasas, etc., son las que van a producir el daño en el tejido y la destrucción que arrastra una arteritis reumatoidea que no es adecuadamente tratada. ¿Ok? Ahí se produjo el daño. La otra opción es que vaya por la ruta de activación de células B. Las células B se van a activar, pero ojo, se van a sobreactivar. Y esta sobreactivación las va a llevar a la producción de anticuerpos contra diversos patógenos, contra diversos epítopes, pero que son epítopes propios, por lo tanto, autoanticuerpos. Y la producción masiva de autoanticuerpos es lo que va a ocasionar el cuadro clínico que ustedes ven, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se produce la inflamación crónica, el daño tisular y potencialmente la muerte del hueso por esta falla. Ahora, esta es una visión muy simplista. Solamente el linfocito T, el linfocito B se activa y produce enfermedad. Es demasiado simple para que sea la explicación para una enfermedad tan compleja como es una enfermedad autoinmune. En realidad, hay muchos factores que están interactuando para que se produzca la enfermedad autoinmune. Por ejemplo, están los factores genómicos. Hay genes que están relacionados a determinados tipos de enfermedades autoinmunes. Para cada una de las enfermedades autoinmunes hay determinados genes que están asociados a la presencia de esta enfermedad. Y ustedes saben que los genes nos los da papá y mamá, nadie más. Y esos genes los vamos a tener toda la vida, de tal manera que nosotros tenemos con eso la predisposición para el desarrollo de determinada enfermedad autoinmune. Pero eso no basta, uno con tener los genes para la enfermedad no desarrolla la enfermedad. Tiene que haber interacción con otros mecanismos que son ya ambientales, no son genómicos sino ambientales, que interactuando con los factores genéticos ocasiona el desarrollo de la enfermedad.
Ahora, dentro de eso están varios componentes. Por ejemplo, están las infecciones. Las infecciones se han asociado al inicio de diversas enfermedades autoinmunes que no vamos a mencionar en detalle porque sería extenderse demasiado en esta clase, pero hay varias infecciones que desencadenan el desarrollo de enfermedad en un sujeto genéticamente predispuesto. La alimentación, por supuesto. Estamos en este mundo consumiendo demasiados alimentos de muy mala calidad. Estamos consumiendo gaseosas, refrescos azucarados, bastante azúcar, bastante harina de trigo, panes, etcétera, etcétera. Una serie de alimentos que son altamente tóxicos, pero que se han metido en nuestra cultura y hace que la gente consuma esos alimentos sin darse cuenta del daño que se está produciendo, o a veces dándose cuenta, pero no les importa. Como la relación no es directa, o sea, yo consumo una Coca-Cola y al día siguiente no tengo una enfermedad. No, así no es. Yo consumo una Coca-Cola ahora, años después voy a tener el problema. Y entonces no lo asocio directamente y no tomo precauciones al respecto. Entonces, los alimentos poco saludables están fuertemente asociados también al desarrollo de enfermedades autoinmunes, y como estos tipos de alimentos están creciendo en el mundo, eso hace que en el mundo estamos viendo mayor cantidad de enfermedades autoinmunes como uno de sus factores. El otro componente son otros compuestos ambientales, sustancias que están poniéndose, por ejemplo, en los insecticidas que se ponen a algunos alimentos, a las plantas, que se están poniendo en las paredes de las casas, una serie de cosas que estamos metiendo en nuestro entorno y que generan disfunción del sistema inmune y que llevan al desarrollo de enfermedad. Algunos fármacos también están asociados con el desencadenamiento de un desconocimiento del epítope propio y generar la enfermedad. Hay también el componente personalidad, ¿sí? Lo que se llama la resiliencia. Hay personas que nacen con una buena capacidad para manejar las situaciones emocionales de estrés, pero hay gente que nace con muy poca capacidad para manejar situaciones emocionales de estrés y que va a llevar fácilmente, va a ir fácilmente al desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y por supuesto, uno de los componentes, y yo pienso que es uno de los más importantes, es el componente límbico. El humano, hace 150.000, 500.000 años, como quiera llamarse, sale del mono y comienza a desarrollarse como humano. Nosotros somos consecuencia de un proceso evolutivo de miles de millones de años, pero de pronto el mono comienza a pensar en forma diferente a todos los otros seres vivos del planeta y se desarrolla el humano, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrolla la región cortical. La región cortical del cerebro humano es lo que nos permite tener luz eléctrica, computadoras, videos que estamos viendo ahora, internet, vuelos espaciales, todo eso lo desarrolla la región cortical humana. Pero ojo, junto con la región cortical se desarrolla el cerebro límbico. El cerebro límbico es el área cerebral donde se guardan todo lo que son las emociones, las pasiones, el sexo, los éxitos, fracasos. Todo eso se guarda en el sistema límbico y, ojo, se guarda de por vida. Algo que queda registrado en el sistema límbico nunca lo van a poder olvidar. ¿Sí? Es como decir, yo tomo una foto en mi cámara fotográfica y digo, esa foto no me gusta, la borro. Y después me doy cuenta de que ahí había un número de teléfono que es importante. ¿Qué hago? Me voy a la avenida Wilson y yo recupero la foto. O sea, yo la borré en mi cámara, pero la foto quedó ahí. Por eso lo puedo recuperar en la avenida Wilson. ¿Ok? Así es el sistema límbico. Yo aparentemente borro eventos emocionales de mi recuerdo, pero nunca lo borré. Ahí están. Entonces, cuando en el pasado existieron eventos emocionales negativos, y aquí en el Perú, muy frecuente la situación de eventos emocionales negativos, sensación de abandono en niñez, pérdidas importantes, violaciones importantemente, conflictos con la madre, conflictos con los padres, son factores muy frecuentes de desencadenamiento más tarde de enfermedades autoinmunes. Estos recuerdos que han quedado grabados en el sistema límbico periódicamente van remembrándose. Y cuando sucede eso, la persona, estas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, la niñita comienza a tener cierta minusvalía, cierta sensación de ¿para qué sirvo? Mejor no ver existir. Pero mi cerebro cortical, el cerebro cortical le dice, sigue tu vida normal. ¿Ok? De tal manera que la niña sigue viviendo su vida normal. Pero el sistema límbico periódicamente le está haciendo recordar
esa situación emocional negativa que quedó registrada en su cerebro, y cualquier evento emocional, cualquier disturbio que pase en su vida, le trae nuevamente a la memoria el evento negativo que quedó registrado previamente. Entonces, pero el cerebro cortical le dice, sigue tu vida normal. El cerebro límbico se da cuenta que no puede ir a la autoeliminación directa del individuo. Sin embargo, va a través, indirectamente, va a través del sistema inmune y hace que el sistema inmune ataque a la persona y genera la enfermedad autoinmune, que su propio sistema le está atacando a sí misma. Ella se está atacando a sí misma. ¿Ok? Es la teoría del inicio del problema límbico como desencadenante de enfermedad autoinmune, que tiene mucho soporte desde el punto de vista fisiológico. Quien regula el sistema inmune, la hormona que regula el sistema inmune, es principalmente cortisol. ¿Y dónde se produce la hormona que libera cortisol? En el sistema límbico, en el hipotálamo, que es parte del sistema límbico. De tal manera que la relación fisiológica está directamente establecida. Los linfocitos T tienen receptores para neurotransmisores y en el cerebro hay receptores para citoquinas. O sea, la relación funcional está muy bien establecida y eso está demostrado en gran cantidad de estudios de investigación que demuestran la relación fuerte que hay entre el sistema inmune y sistema límbico. De tal manera que ese es otro componente muy importante de todo este combinado de cosas que llevan al desarrollo de la enfermedad. Entonces, digamos, resumiendo, ustedes ven de que el sujeto normal nace con determinadas condiciones genéticas, sea genes que tienen que ver con mecanismos de respuesta del sistema inmune o genes que tienen que ver con la resiliencia, por ejemplo, o con la capacidad de tristeza o con la capacidad de reacción ante una situación determinada que heredamos de nuestros padres. ¿Ok? Pero eso solo no produce el problema. Tiene que haber interacción con los factores ambientales. Uno de los más importantes, estrés emocional guardado en el sistema límbico, el contacto con la microbiota. Los alimentos poco saludables perturban el funcionamiento normal del sistema intestinal. La microbiota intestinal se altera, se produce lo que se llama la disbiosis, que va a llevar a una sobreactivación del sistema, generando condiciones favorables para el desarrollo de enfermedad de ese tipo. Se producen infecciones. El hábito de fumar es otro condicionante por varios mecanismos que podemos explicarlo, pero ya no va a haber tiempo. La cosa es que el sujeto con condiciones genéticas determinadas, interactuando con estos factores ambientales, comienza a producirse la perturbación del funcionamiento normal del sistema inmune. ¿El sujeto tiene alguna molestia? Absolutamente nada. Está totalmente asintomático durante muchos años. ¿Ok? Sin embargo, si yo mido algunos marcadores de autoinmunidad, ya los voy a poder encontrar. Sin embargo, no son marcadores de uso ordinario, de uso común, que se hace en un laboratorio convencional. No, son en niveles de investigación. Por ejemplo, yo puedo medir los niveles de citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6, por ejemplo, ¿no? O de disminución de transforme de factor beta, esta citoquina tan importante, y voy a ver ya que está alterada estas citoquinas en el sujeto, pero clínicamente no tiene nada. ¿Ok? Si los factores ambientales persisten influyendo en el sistema, entonces va a comenzar a haber ya algunas otras disfunciones del sistema que comienza a producir marcadores de enfermedad que ya son clínicamente detectables, o sea que yo los puedo medir en un laboratorio convencional. Por ejemplo, aparece un factor reumatoide positivo, o aparece un anti-CCP positivo, o aparece un antinuclear positivo, pero el sujeto todavía no tiene ninguna molestia. Si sigue estas condiciones, entonces el sujeto comienza a tener algunas manifestaciones clínicas que son vagas, no son claras. Comienza a tener cierto decaimiento vespertino, comienza a tener ciertos dolores difusos, comienza a tener dolor de cabeza, comienza a tener perturbaciones que no son típicas de una enfermedad determinada, pero que ya están diciendo el sistema algo ya está pasando. ¿Ok? Si las condiciones persisten, entonces en ese momento recién se desarrolla la enfermedad autoinmune típica, la artritis reumatoidea, el lupus, la dermatomyositis, cualquiera de ellas. ¿Sí? Entonces esa es la evolución. Como les decía, ¿por qué el sistema inmune desconoce y ataca un epitelio propio? No lo sabemos. Y ustedes saben que en medicina, cuando algo no se sabe, comienzan a surgir las hipótesis. Una de las hipótesis más antiguas que se ha perdurado por mucho tiempo es los componentes genéticos, ¿no? Entonces hay genes que están asociados con enfermedades autoinmunes,
Para el caso de artritis reumatoidea, por ejemplo, la presencia del HLA de R beta 1, usualmente el 0404 está bastante fuertemente asociado con artritis reumatoidea. En el caso del lupus, por ejemplo, el gen que codifica interferón alfa, el IFR5, por ejemplo, está asociado con el desarrollo de compromiso renal en lupus eritematoso sistémico, y hay otros genes que no están asociados con el HLA, ¿no? El gen de TNF-alfa, el gen de arginina, el PAD4, ¿no? Y hay diferentes genes que están asociados con enfermedad autoinmune. Y hay genes también que están asociados con la capacidad de resiliencia que tiene el sujeto. El sujeto nace con determinada resiliencia, y eso tiene que ver con algunos genes, por ejemplo, los genes que codifican la monoamino oxidasa A, o el gen de la 5-hidroxitriptofano, el gen de transportador de serotonina, que se asocian con determinado tipo de respuesta del individuo ante factores estresantes emocionales. O sea, los factores genéticos están claramente implicados. Ahora, los factores ambientales, como decía, infección es uno de los importantes. En artritis reumatoidea, antiguamente se atribuyó que tuberculosis podría tener algún rol. Han pasado los años, no hemos podido comprobar una relación clara. Sin embargo, la presunción persiste. En los últimos años se ha estado atribuyendo a algunos gérmenes que están en la cavidad oral que producen las periodontitis, por ejemplo, la Perfiromona gingivalis o el Agregatibacter actinomycetocomitans, por ejemplo, que está asociado con activación de la enzima PAT para producir la citrulinación de algunos aminoácidos y generar finalmente los anticuerpos anticitrullinados contra las proteínas cíclicas citrulinadas. O en el caso de las espondiloartropatías seronegativas, los gram negativos, por ejemplo, o las enfermedades de transmisión sexual, están asociadas con el desarrollo de esas enfermedades. De tal manera que los factores ambientales de infecciones son importantes. Y el otro que tiene que ver con gérmenes, importantemente, las alteraciones en la microbiota, como estamos hablando, ¿no? La disminución de los bifidobacterium y más bien aumento de los bacteroides y aumento de algunas bacterias del género Perobotella están asociados con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, y con el incremento del proceso inflamatorio persistente. Decíamos que el estrés y el tabaco también son factores ambientales, ¿ok? En el caso de las enfermedades infecciosas, como le decía, una de las hipótesis importantes que se mencionó fue la hipótesis de la reacción cruzada contra algunos agentes infecciosos. Esta hipótesis sostenía que viene una infección, mi sistema inmune reacciona desarrollando el ataque contra la estructura y luego va a atacar a mi propia estructura, ¿no? Y esto tiene que ver con el árbol evolutivo. Como ustedes saben, el humano es consecuencia, decía, de un proceso largo de miles de millones de años de evolución, donde los seres vivos nacen, todos nosotros nacemos a partir de una primera célula única formada en el planeta hace más de 4.000 millones de años, y en su evolución los seres vivos han desarrollado moléculas que son totalmente diferentes de un ser vivo a otro ser vivo. Digamos, nuestro cuerpo no tiene nunca lipopolisacáridos, que lo tienen las bacterias gram negativas, o las células de un ratón no tienen ácido teicoico, que lo tienen las bacterias gram positivas, ¿ok? Pero ojo, hay algunas moléculas que se han mantenido en toda la evolución. Por ejemplo, los aminoácidos. Todos los seres vivos, desde un adenovirus hasta un mamut, hasta un dinosaurio, mantiene exactamente los mismos aminoácidos, ¿ok? ¿Qué diferencia entonces un aminoácido de un ser vivo de otro ser vivo? Es el ordenamiento de esos aminoácidos, cómo se ordenaron en secuencia en cada especie de cada ser vivo. Eso es lo que diferencia un ser vivo de otro ser vivo, ¿ok? Pero ojo, como no son muchos aminoácidos, y eso se tiene que intercambiar, ¿ok? Intermezclar, entonces se van a producir algunas secuencias que son parecidas. Aquí ven ustedes la secuencia de Yersinia enterocolítica, por ejemplo, y abajo están viendo la secuencia del Homo sapiens, del humano actual, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver de que aquí hay lo que es una linecita, corresponde a secuencia aminoácidos que son los mismos. Y ustedes se dan cuenta que hay varias zonas donde existen regiones donde hay los mismos aminoácidos siendo individuos, seres vivos de estadios evolutivos muy diferentes, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta hipótesis de la reacción cruzada, cuando viene el ataque al patógeno, mi célula presentadora de antígeno lo procesa, presenta al linfocito T, y el linfocito T va a reconocer la secuencia de Yersinia enterocolítica que está acá. Esta secuencia acá lo reconoce mi TCR linfocito T, que es específico para esa secuencia,
y se activa y elimina Yersinia. Pero ojo, cuando el linfocito T se activa, se convierte en un linfocito T promiscuo. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo presentar una secuencia de aminoácidos parecida a la anterior, con 3 o 4 aminoácidos de diferencia, y mi TCR lo va a reconocer como si fuera el elemento extraño al cual tiene que atacar. Entonces, ataca a una estructura propia. Esta de aquí es una secuencia de la sinovia de un paciente con síndrome Reiter. Entonces el linfocito T se activa con esta secuencia que está en la sinovia del paciente con síndrome Reiter y comienza a atacar a esta estructura, a la sinovia, y genera, en este caso, por ejemplo, un sujeto nació genéticamente predispuesto, usualmente en Reiter, el B27 es el marcador típico, toda su vida vivió sano, hasta que se comió un cevichito con Yersinia glucolítica. En ese momento se activa el sistema inmune, esta célula T específica se activa, ataca la Yersinia, lo elimina, nos curamos de la diarrea o lo que tuvimos, pero luego se queda activado, encuentra la secuencia muy parecida en la sinovia del sujeto, comienza a atacar la sinovia y generó el síndrome Reiter. De ahí en adelante el sujeto toda su vida va a tener síndrome Reiter. ¿Ok? Factor dietético también decimos que es muy importante. Hay mucho que ver en la microbiota. Acabamos de tener un congreso de reumatología donde se ha tocado el tema muy importante, muy bonito, el tema de microbiota y enfermedad autoinmune, y hay muchos factores que podríamos mencionar, pero se nos está acabando el tiempo, ¿no? El otro es el factor emocional. Como les digo, el cerebro es una estructura inmensamente poderosa. Nosotros usamos 5 o 10% máximo de nuestra capacidad cerebral, y nuestro cerebro nos puede curar enfermedades o nos puede enfermar, ¿sí? Ustedes saben que hay un montón de enfermedades que están aumentando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, alergias, asma, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, fibromialgia. Todas ellas están aumentando sostenidamente en el tiempo. ¿Y qué tienen todas en común? Estrés psicológico, estrés emocional. En este mundo que estamos lleno de estrés, por eso es uno de los factores que está incrementando sostenidamente el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Esta lámina la encontré en internet, me gustó muchísimo. Dice: lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Una total realidad. El cerebro es muy poderoso para curarnos o para enfermarnos. ¿Y cómo funciona este evento? Está sólidamente respaldado por una serie de fundamentos fisiológicos y también por publicaciones científicas de muy alto nivel, revistas de mucha importancia a nivel mundial, que demuestran la relación entre los eventos límbicos guardados, emocionales del pasado, y el desarrollo de enfermedad autoinmune. Y por supuesto, el sistema emocional tiene mucha capacidad para modificar los procesos epigenéticos, o sea, los mecanismos de activación genómica, o sea, no las mutaciones, no cambios en genes, no cambios en nucleótidos, sino cómo se activa o se desactiva ese gen. Esa es la parte epigenética. Esta publicación muy reciente, acaba de aparecer hace un par de meses, ¿no? Es un estudio muy interesante. Lo que hicieron, esto se ha hecho en Suecia. Ellos tienen una base de datos de toda su población, de tal manera que pueden hacer estos estudios. Ellos lo que hicieron es lo siguiente: buscaron dentro de su base de datos personas que tenían diagnóstico de una enfermedad estresante, un evento emocional estresante en el pasado, ¿no? Definido por el DSM-5, que ustedes saben es la categorización de los eventos estresantes emocionales, ¿ok? Cogieron pacientes que tenían evento estresante en el pasado y los siguieron a lo largo del tiempo por 13 años, en una cohorte de evaluación de estos pacientes. Tuvieron como grupo control las personas que no habían tenido el evento estresante, y tuvieron, ojo, un segundo grupo control, que eran los hermanos de las personas que habían tenido el evento estresante, pero que no tuvieron el evento estresante. Los hermanos, ¿ok? Este grupo control muy interesante. Y los siguen el tiempo por 13 años. ¿Qué es lo que encuentran? De que al final de los 13 años, el grupo que fue sometido a estrés tuvo un riesgo relativo de 4 veces para desarrollo de enfermedad autoinmune, lo cual les muestra con bastante evidencia que el estrés emocional genera enfermedad autoinmune. Y no es genéticamente dependiente, porque el grupo de hermanos que tienen los mismos genes, pero que no estuvieron sometidos al estrés, no desarrollan una enfermedad autoinmune. Entonces, este artículo
condensa, apareció en este año en el JAMA, que es una de las revistas más importantes de medicina interna en el mundo, ¿no? Nos da un soporte bien fuerte para esta teoría del el sistema límbico en la generación de enfermedad autoinmune, pero que nosotros ya lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿podemos cambiar este curso? Esta evolución de haber tenido el evento emocional y desarrollo de enfermedad autoinmune, ¿lo podemos cambiar? Sí lo podemos cambiar. Está en entender los mecanismos de lo que está pasando en la enfermedad autoinmune e interferir con los mecanismos etiopatogénicos del desarrollo de la enfermedad para poder prevenir que la persona desarrolle una enfermedad autoinmune. Y esto de aquí, esta es más o menos la idea. Yo tengo el sujeto que estamos diciendo genéticamente predispuesto, que se enfrenta a los factores ambientales, estrés emocional, microbiota alterada, etc., y que desarrolla marcadores inmunológicos no medibles clínicamente, ¿ok? Con un sujeto sano, pero llega un momento en que ya tiene los marcadores más o menos de sospecha de enfermedad autoinmune, y yo en este momento puedo intervenir bloqueando los factores ambientales, como le digo, por ejemplo, factores dietéticos, por ejemplo, los factores emocionales, ¿no? Y de esa manera puedo parar el desarrollo de la enfermedad autoinmune definida, ¿ok? ¿Esto se ha probado con fármacos? Sí se ha probado con fármacos, ya se probó. Se ha usado hace algunos años, hace unos 7, 8 años, se publicó un artículo muy interesante que utilizaba rituximab, ¿no? Es un fármaco que bloquea y elimina la célula B, porque es un anticuerpo monoclonal de segunda generación contra la molécula CD20, de tal manera que ozoniza y elimina a la célula B, y con eso se genera una mejora importante de enfermedad autoinmune, ¿ok? Pero lo usaron en forma preventiva, y del 30% que iban a desarrollar este curso de enfermedad, bajó al 17%, tremenda disminución. Ojo, hace un par de años ha aparecido otro artículo en una revista muy importante a nivel internacional que utilizaron hidroxicloroquina para bloquear este proceso. Y con ese fármaco lograron disminuir al 7% el desarrollo de enfermedad autoinmune. O sea, si nosotros intervenimos farmacológicamente, podemos bloquear este proceso. ¿Y qué pasaría si yo intervengo cambiando los factores emocionales, cambiando los factores dietéticos y dándole algún fármaco que regule el sistema inmune? Muy probablemente esta mejora va a ser mayor. Sin embargo, se necesita hacer la investigación. No está hecha. Y eso sería una tarea que nos queda muy importante para prevenir el desarrollo de la enfermedad autoinmune. O sea, sí podemos intervenir, ¿no? Este es el estudio que les menciono inicialmente, el uso de hidroxicloroquina, que disminuyó hasta el 5% el desarrollo de este tipo de enfermedad en el seguimiento, no solamente clínicamente, sino los marcadores de autoinmunidad también disminuyeron drásticamente. Las terapias mente-cuerpo ayudan muchísimo a esto. Nosotros hace un par de años, el año pasado, hemos presentado un abstracto en el 5º Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad, fue en Cancún, México, donde presentamos un grupo de pacientes que tenían enfermedades autoinmunes severas, fueron sometidos a terapias mente-cuerpo, básicamente biodanza, biodescodificación principalmente, y con eso se logró controlar más fácilmente la enfermedad. No curamos autoinmunidad, pero logramos que bajen su terapia farmacológica de, por ejemplo, 3 gramos de micofenolato al día, bajamos a 1 gramo de micofenolato, logramos retirar totalmente la prednisona, logramos retirar algunos otros inmunosupresores con un paciente que se mantiene controlado a lo largo de los años. De tal manera que este trabajo lo presentamos y fue bastante interesante. Nos seleccionaron para presentación oral y luego tuvimos una reunión con los organizadores por el interés que despertó este tipo de tratamientos para el manejo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y hay un montón de revisiones de los últimos años sobre las terapias mente-cuerpo y la capacidad para controlar la activación de los genes de inflamación que están implicados en todas estas enfermedades. Esto de aquí es un estudio muy interesante de meditadores, hacer meditación, ¿no? Mindfulness que se llama, y con eso se ha podido demostrar los cambios en la acetilación de las histonas, y con eso la capacidad para poder activar o desactivar un gen determinado. Y lo que se ve es bastante contundente. Este de aquí es el gen que ustedes más conocen, la ciclooxigenasa 2,
la gente que hizo meditación disminuyó drásticamente, significativamente, estadísticamente, la activación del gen ciclooxigenasa. Además, la proteína también se vio disminuida drásticamente con la meditación, y la cuantificación, una caída drástica de la activación de la producción de esta proteína ciclooxigenasa, que ustedes saben que es inductora de inflamación también, ¿no? Hay muchos estudios de los últimos años en revistas muy importantes que demuestran cómo las terapias mente-cuerpo pueden disminuir la inflamación. Esto se está haciendo a nivel mundial. En Perú también se están llevando a cabo talleres de biodanza, de meditación, de yoga, que están ayudando muchísimo a las personas a manejar mejor sus enfermedades autoinmunes. Y por supuesto, no hay que olvidarse de los cambios dietéticos. Tenemos que entrenar a la población a que deje de consumir basura. Tenemos que enseñarle, tiene la población que entender que si quiere tener una mejor calidad de vida en el futuro, tiene que cortar con los alimentos que son tan tóxicos y que lamentablemente se le hace gran cantidad de propaganda, se mete en el cerebro de la gente y es bien difícil sacarlos. Entonces tenemos que disminuir la ingesta de alimentos con mucho azúcar, las gaseosas, los frugos, estas cosas, los queques, los pasteles, todos esos alimentos ricos en azúcares, el pan y todas las formas de pan que tienen básicamente lo mismo, carbohidrato de fácil digestión, los aceites de baja calidad, ¿no? Más bien ir hacia aceites de buena calidad, omega 3, ¿no? Principalmente. Entonces, esto nos va a ayudar tremendamente a cambiar la microbiota y a lograr mejorar la inflamación, que no solo sucede en el intestino, sino que eso repercute en todo el organismo, y comenzar a consumir alimentos más saludables, por ejemplo, las peras, las manzanas, sacha inchi, verduras, bastantes verduras, ¿no? Que nos ayudan a manejar todas esas enfermedades autoinmunes, y que por supuesto nadie les hace propaganda en la televisión, en los cartelones. ¿Por qué? Porque nadie gana demasiado con eso. Está muy demostrado que si ustedes consumen alimentos de buena calidad, alimentos con bastante fibra vegetal, quinoa, un alimento extraordinariamente bueno, entonces cuando se consume alimentos de buena calidad, la producción, las grasas que se ingieren con los alimentos son degradados hasta su estadio de ácidos grasos de cadena muy corta. Y esto nos lleva a producir estos metabolitos finales, por ejemplo el propionato, el acetato, el butirato, que tienen capacidad de producir citoquinas antiinflamatorias y más bien reducir las citoquinas proinflamatorias a través de sus receptores que tienen en el tubo digestivo, ¿no es cierto? Que esto le señala a todo el organismo a que disminuya todos los mecanismos de inflamación a través de una serie de mecanismos que ya no nos da tiempo para poder mencionar, pero hay un montón de estudios al respecto. Omega 3, por supuesto, todos lo saben. Omega 3 va por esta ruta hacia la formación del ácido eicosapentanoico, ¿no es cierto? El EPA, que va a dar metabolitos a través de las enzimas que todos ustedes conocen, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, pero da metabolitos, por ejemplo, prostaglandinas, tromboxamos de la serie 3, que tienen el efecto antiinflamatorio, producen vasoconstricción y bloquean la quimiotaxis del polímero follicular, que es lo contrario a lo que produce el omega 6, o sea, el ácido araquidónico, que va a producir prostaglandinas, tromboxano de serie 2. Igual se produce el leucotrieno de serie 5 con el omega 3, que tiene esas mismas propiedades, contrarias al leucotrieno de la serie 4, por la vía de la lipoxigenasa, que lo produce el omega 6. Además, el el EPA va a producir metabolitos hacia el DHA, el ácido docosahexanoico, que va a producir moléculas reparadoras tisulares como resolvinas, protectinas, y eso va a activar a las stem cell mesenquimales, que va a producir factores de crecimiento, vascular endothelial growth factor, epidermal growth factor, que van a servir para la reparación tisular, y eso es parte del proceso de antiinflamación. Entonces, los derivados de omega 3 hay que dejar o sea, el mundo los ha puesto de lado porque son caros y son difíciles de obtener, por supuesto, pero tenemos que ver la forma de rescatarlos para poder hacer que haya menos inflamación, ¿ok? Por supuesto, en una enfermedad autoinmune hay que usar fármacos inmunosupresores, no hay alternativa, tienen que usarlos, ¿ok? Y hay que lograr que el paciente continúe su tratamiento. Una de las vallas más difíciles que tenemos es que el paciente abandone el tratamiento cuando sale de alta de una hospitalización.
el paciente con lupus, por ejemplo, frecuentemente se deprime, no tiene pareja, su enfermedad misma le hace perder la pareja, ¿no? Y tiene varios hijos, no tiene dinero, no tiene cómo comer, no tiene el colegio, se entra en una crisis, se deprime, abandona el tratamiento y se activa la enfermedad y regresa al hospital muy activada, ¿no? Entonces eso hay que ver la forma. El mundo actual tiene que buscar la estrategia para poder hacer un seguimiento del paciente ambulatorio. El paciente hospitalario se lo controla, pero cuando sale de alta se descompensa, entonces esa no es la idea. La idea es poder seguirlo ambulatoriamente para que pueda seguir su tratamiento con sus fármacos también y lograr beneficio. Como se dan cuenta, hay varios niveles en el cual podemos actuar. Lo que a todos los médicos nos enseñaron es esta parte de aquí, hacer que el sistema inmune no ataque al tejido, y ahí están todos los inmunoreguladores, metrorexate, sulfamida, micofenolato, los agentes biológicos, los inhibidores de tirosinquinasas, todos ellos están aquí bloqueando que el sistema inmune no ataque al tejido. Pero ojo, hay que ir un poco hacia atrás, hacia la parte de infecciones, de dietas, de alimentos saludables, y eso lo podemos modificar, y hacia la parte del sistema límbico. Podemos intervenir con terapias mente-cuerpo para poder disminuir la chance que el sistema límbico le esté ordenando al sistema inmune el ataque sobre el tejido. Eso es bien importante, dar una terapia integrativa. Todo esto tiene que funcionar juntos, ¿ok? Y eso hay un montón de modelos experimentales, ya no hay tiempo ni lo ven tampoco, está muy chiquito, pero lo que quiero mostrarles es de que hay una gran cantidad de investigaciones referidas a estos tipos de intervenciones que son muy exitosas, tanto en modelos animales como en modelos humanos, y que deberíamos de enfocarlos también. No solo el fármaco es el manejo de enfermedad autoinmune. Participan muchos componentes que tenemos que todos utilizar. Todos esos, miren, son estudios que no son farmacológicos, son con intervenciones de otro tipo y que nosotros podríamos utilizarlos. Muchas gracias.